Hola, profes. Para gestionar las calificaciones, Moodle nos ofrece una herramienta muy valiosa, los cuestionarios, que además pueden ser utilizados para la evaluación formativa, ya que nos permite implementar una retroalimentación en un sentido prospectivo y constructivo, de tal manera que los estudiantes continúen aprendiendo mientras resuelven los cuestionarios. Además, pueden identificar sus propias debilidades y fortalezas y nos arroja información que como docentes podemos utilizar para fortalecer y mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Los cuestionarios pueden ser utilizados de diversas maneras. En esta aula virtual, por ejemplo, cada una de las temáticas de la asignatura tiene asociado un cuestionario para afianzar los conceptos vistos durante la clase, pero también puede ser utilizado para realizar el parcial. Dependiendo de nuestra intención pedagógica, configuraremos el cuestionario de una u otra manera, ya que Moodle nos ofrece diferentes posibilidades de configuración. Para crear un cuestionario, debemos ingresar al menú de acciones, haciendo clic sobre la ruedita ubicada en la esquina superior derecha del aula virtual para activar la edición. Nos desplazamos hasta la parte inferior del aula virtual y allí hacemos clic en agregar una actividad. Se nos despliegan diferentes opciones y vamos a seleccionar la opción cuestionario. Se abrirá una interfaz para configurar el cuestionario. Primero debemos incluir un nombre, por ejemplo, cuestionario de refuerzo sobre el tema unidades de conversión o primer, segundo parcial, de acuerdo con nuestra intención. El cuadro de descripción podemos utilizarlo para incluir información importante. Por ejemplo, si se trata de un cuestionario de refuerzo, aquí indicaríamos cuántos intentos vamos a permitirle al estudiante resolver y cuál es el tiempo máximo de entrega. Si se tratase de un parcial, aquí le contaríamos al estudiante, por ejemplo, cuántas preguntas tiene el parcial y cuál es el tiempo máximo que tiene para resolverlo. Si utilizamos este cuadro, es importante hacer clic en muestra la descripción en la página del curso para que los estudiantes puedan acceder a ella. En temporalización vamos a ajustar la disponibilidad del cuestionario. Al hacer clic en habilitar abrir cuestionario, indicaremos el día, el mes, el año, la hora y los minutos en los que se abrirá el cuestionario. Al habilitar la opción cerrar cuestionario, indicaremos la fecha de cierre. Como se trata de un cuestionario de refuerzo, voy a permitir que esté disponible durante 4 días. Si habilitamos la opción límite de tiempo, al estudiante le aparecerá un temporizador que le indicará las semanas, los días, las horas, los minutos o los segundos que le quedan para resolver el cuestionario. En este caso voy a dejar 4 días. La opción calificación nos permitirá configurar la calificación que posteriormente se reflejará en el libro de calificaciones. La categoría de calificación debo haberla estructurado previamente, en este caso es un cuestionario de refuerzo. La calificación para aprobar, estos cuestionarios voy a calificarlos sobre 100 puntos y la calificación para aprobar será 60, pero podemos configurarlos para que califique sobre 5 y la calificación para aprobar sea 3. Como se trata de un cuestionario de refuerzo, puedo permitir que el estudiante realice varios intentos, por ejemplo 3 o sin límite. Cuando dejo varios intentos, entonces puedo calificar de acuerdo con el promedio de las 3 intentos, el primer intento, el último intento o la calificación más alta. El esquema nos permitirá configurar cómo aparecerán las páginas en el cuestionario. Si dejo cada pregunta, entonces cada pregunta quedará en una página nueva. En comportamiento de las preguntas podemos ajustar para que las respuestas aparezcan al azar y ajustar las opciones de retroalimentación. Moodle ofrece diferentes opciones de retroalimentación que podemos conocer a profundidad haciendo clic sobre el interrogante. Las retroalimentaciones más utilizadas son la retroalimentación diferida y la retroalimentación inmediata. Inmediata significa que el estudiante va a obtener su retroalimentación mientras resuelve el cuestionario y diferida significa que la conocerá después de enviar el cuestionario.
Si dejamos retroalimentación inmediata, debemos ajustar las opciones de revisión, ya que si es inmediata podemos indicarle al estudiante durante el intento cuántos puntos obtuvo, si la respuesta es correcta, cuál es la respuesta correcta, o hacer esta retroalimentación inmediatamente después de cada intento. Si la opción es retroalimentación diferida, entonces la opción para hacer la retroalimentación durante el intento no quedará habilitada y la retroalimentación podemos configurarla para que se realice después de cada intento, más tarde si el cuestionario está abierto o después de cerrar el cuestionario. En todo caso, esta configuración nos permitirá indicarle al estudiante cuántos puntos obtuvo, si la respuesta es correcta, habilitar la retroalimentación específica general que debe haber configurado al diseñar las preguntas, cuál es la opción correcta y una retroalimentación global. En apariencia, puedo ajustar algunas otras opciones como que se muestre la imagen del usuario, los decimales que vamos a utilizar en las calificaciones y ajustar que los decimales utilizados en la calificación del cuestionario sean los mismos para las calificaciones generales. Con la opción restricciones extras sobre los intentos podemos configurar algunas opciones de seguridad útiles si el cuestionario va a ser utilizado como parcial, como incluir una contraseña de ingreso o incluir algunas direcciones de red para asegurarnos que solo personas en ciertas ubicaciones accedan al cuestionario. Si hemos habilitado el cuestionario para que el estudiante haga varios intentos, con estas dos opciones podemos forzar que el estudiante deba esperar unos días, unas horas, unos minutos entre el primer y el segundo intento o entre intentos posteriores. La retroalimentación global es un texto que le aparecerá al estudiante de acuerdo con la calificación obtenida una vez haya terminado el intento. Podemos configurarla por rangos para incluir frases que motiven al estudiante a continuar aprendiendo. Si el estudiante obtiene el 100%, podemos incluir aquí una felicitación y hacerlo, por ejemplo, hasta el 80%. Si el estudiante obtiene una nota entre 60 y el 80%, podemos incluir una frase que lo felicite, pero que le indique que puede continuar aprendiendo. Y si su calificación, por ejemplo, está entre el 0 y el 60%, incluiríamos aquí una frase que motive al estudiante a mejorar su aprendizaje. Bien, una vez configuradas estas opciones, podemos guardar cambios y mostrar el cuestionario. Observemos que en la parte superior nos indica la configuración del cuestionario. Ahora vamos a agregar las preguntas haciendo clic en Editar cuestionario. Vamos a agregar las preguntas haciendo clic en Agregar y seleccionamos las preguntas del banco de preguntas. En este caso voy a utilizar las preguntas que hemos creado para el tema unidades de conversión. Tenemos 20 preguntas, voy a seleccionarlas todas y añadirlas al cuestionario. Podemos aquí configurar la calificación máxima, si quiero configurar sobre 10, sobre 100, sobre 5. Podemos incluir el peso de cada pregunta y guardar. Ahora podemos volver al módulo en el que creamos el cuestionario para visualizarlo. Aquí tenemos nuestro cuestionario y utilizando esta flechita podemos subirlo hasta el lugar adecuado. Desactivar la edición. Aquí tenemos nuestro cuestionario recién creado y podemos revisarlo haciendo clic sobre él. Nos llevará a una interfaz donde se muestra la configuración. Si hacemos clic sobre esta ruedita, podemos editar los ajustes o editar el cuestionario, es decir, cambiar o incluir nuevas preguntas. Para previsualizar el cuestionario, hacemos clic en Previsualización y Comenzar intento. En esta caja se muestran las preguntas, el tiempo restante y aquí tenemos la pregunta para resolver. Si el estudiante seleccionara, por ejemplo, esta opción, podría comprobarla porque así hemos configurado el cuestionario y como esta opción no es correcta, hemos configurado la pregunta para indicarle al estudiante cuál fue el error que cometió
Y en la retroalimentación general, el estudiante encontrará el procedimiento para resolver adecuadamente la pregunta. Cuando hemos cerrado el cuestionario, podemos acceder a las calificaciones haciendo clic sobre el cuestionario. Voy a ingresar a este que ya ha sido resuelto por los estudiantes. Aquí observamos que se han realizado 377 intentos y al hacer clic sobre los intentos vamos a las calificaciones. En esta interfaz encontraremos las calificaciones de los estudiantes, incluyendo la nota, el tiempo requerido y la cantidad de intentos realizados. Esta información puede ser útil ya que saber cuántas veces resolvió el estudiante el cuestionario, cuáles fueron las preguntas en las que más fallaron, cuánto tiempo demoraron en cada intento, puede ayudarnos a diseñar estrategias para ayudarle a los estudiantes a mejorar sus aprendizajes. Finalmente, aunque estas calificaciones se cargan automáticamente al libro de calificaciones, tenemos también la opción de descargarla en diferentes formatos. Seleccionamos el formato y hacemos clic en descargar. Aquí tenemos nuestras calificaciones en el formato especificado.